Colosenses capítulo 3, versículo 22 al capítulo 4, versículo 1. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Hay algo de este pasaje que no entiende? Lo digo así porque a veces hay sermones que a mí me encanta explicarlos y el contexto y todo, pero esto es como, ya esto está listo. Yo lo leo y ya me voy a la casa, ¿cierto? Es como algo así. Bueno, no es tan sencillo, siempre hay algo más que observar, pero en la superficie uno lo lee y dice, entiendo lo que dice. Pero nunca está de más reflexionar sobre lo que dice, que parece sencillo. Y la verdad que el hecho que sea sencillo nos simplifica mucho la tarea para empezar ya a reflexionar de qué se trata este sermón. Insertado en el contexto de Colosenses, ¿qué significa? Porque no es lo mismo leer y decir, ya, yo como empleado me tengo que portar bien con mi jefe y mi jefe se tiene que portar bien conmigo como empleado, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia para los cristianos, porque no es para el incrédulo estos sermones. Sería ideal que un incrédulo se comportara bien, pero no se lo podemos exigir ya que no entiende los parámetros espirituales de este tema. Pero esto está inserto en un contexto que es el contexto de la carta a los colosenses. Los colosenses tenían una cierta calidad de vida, una cierta circunstancia de vida, como lo que nos pasa a nosotros. Pregunta, ¿para usted es fácil sujetarse a su jefe? Sí, dice el hermano, porque es independiente, pero es fácil así, es su propio jefe. Pero esta misma frase o esta misma pregunta es lo que a los colosenses le cayó en sus propias circunstancias. Y es por eso, hermano, que a veces entender las circunstancias de los pueblos, de los países y los contextos en los cuales se dicen es relevante, porque eso nos hace entender el valor que esto tenía para los colosenses. De hecho, uno que puede observar a simple vista con esto, que habían en la misma iglesia, habían jefes y empleados. Y aparentemente habían jefes y empleados que vivían y convivían en la misma iglesia. ¿Qué significa eso? Que a la iglesia iba tanto el jefe como el empleado, el día domingo se congregaban, e iban a escuchar el sermón, y ahí entraba el jefe, también entraba el empleado. Pero en la iglesia el trato es bien distinto, ya no somos jefe y empleado en la iglesia ¿qué somos? Hermanos. Aquí el jefe no me va a decir, oye, llegaste 5 minutos tarde, ya te va a descontar de... No, porque eso no tiene nada que ver con... Yo dejo de ser un empleado, dejo de ser un jefe en la iglesia. Piénselo así, en el versículo 22 dice, siervos, por lo tanto en el tiempo de los colosenses no era solamente jefe versus amos. En el tiempo de los colosenses había esclavitud. Pues la palabra siervo acá es esclavos. Y amos, se nota, ¿no? Que no estamos hablando de jefes y no estamos hablando de patrones y de empleados, estamos hablando de esclavos y de amos. Estamos hablando de una connotación un poquito más elevada, es decir, este vive en mi casa, este lo sustento yo, este le pago yo, este es propiedad mía. Porque era un esclavo. Entonces era mucho más elevada la connotación de relación que había. Probablemente venían saliendo de la misma casa. Pero al entrar a la iglesia y al verse como parte de una iglesia, las personas son hermanos en la fe. Y no debo hacer una diferencia en trato con mi hermano en la fe porque es simplemente mi esclavo. Eso es lo que Pablo le está queriendo entregar a los hermanos de Colosenses. Ahora, inserto en el contexto de Colosenses, los esclavos aquí son parte de una lista, ¿se acuerda? Hay una lista de 6 personas por lo menos casadas y los esposos, hijos y padres, siervos y amos. ¿Qué significa eso? Bueno, en el contexto significa que mi relación con Dios va a afectar directamente mi relación con los demás. Si usted lee el contexto más adelante, ¿se acuerda que hablamos de vestirse como escogido de Dios? Por lo tanto, si yo soy un buen creyente, eso se va a reflejar en mi trato hacia las personas que me rodean. Ya sea que sea mi esposa, ya sea que sean mis hijos, ya sea que sea mi esclavo o que sea mi jefe. Mi relación con Dios se acusa
evidentemente a través de mi relación con los demás. Es decir, cuando yo me relaciono con los demás ya no puedo engañar a nadie de cómo soy. Si yo soy un cristiano, ahí nomás se va a notar dónde. No en lo que yo diga de mí mismo, no en lo que yo piense de mí mismo, sino en cómo yo me relaciono con los demás. Y ahí se nota si yo soy un buen creyente o un mal creyente, porque es fácil decir, no, mira, si yo viviera solo sería el creyente más espiritual de la tierra. Es que es fácil cuando uno está solo. Pero cuando uno convive, comparte con los demás, es donde se evidencia qué tipo de creyente soy. Por eso, ¿qué dice el verso 18? Mujeres, ¿qué dice? Perfecto. Si usted está sujeta a su marido como conviene al Señor, usted es una buena creyente. Versículo 19, esposos, ¿qué dice? Hombres, ¿qué dice? Perfecto. Si usted ama a su esposa y no es áspero con ella, entonces usted es un buen creyente. Es decir, no es solamente un buen marido, usted está entendiendo el plan de Dios para su vida. ¿Lo capta? Quiero ser bien claro con esto porque a veces es muy fácil para una persona decir, no, yo creo que soy un buen creyente, pero eso se evidencia ¿en qué? En su relación con las personas. Versículo 20. Todos los que son hijos, por favor. ¿Qué dice? Aquí no hay hijos. Ya hijos, a ver. Hijos. Si usted es obediente a sus padres en todo, no en las cosas que tú te acomodan o te gustan, sino en todo, que dice la Biblia, tú tienes una buena relación con Dios. Porque no te cuesta someterte a tu autoridad puesta por Dios, puesto que ya tienes tu autoridad que es Dios. Y ahora está hablando, versículo 21, los que somos padres, ¿qué dice? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Si usted no desespera a sus hijos, si usted no los ofenda a sus hijos, si no es su meta cada día dejarlo humillado a su hijo, sino que usted lo alienta, lo anima, entonces usted tiene una buena relación con Dios. Todas estas relaciones, hermanos, nos dejan en evidencia cómo estamos con Dios. Por ejemplo, si un esposo se levanta y le dice, buenos días, mi amor, ¿qué? Buenos días. Le responde ella. Obviamente el esposo ya sabe algo, ella tiene un problema, ¿cierto? Pero no solo con él. Ella tiene un problema primariamente ¿con quién? Con Dios. O si la esposa le dice, mi amor, ¿me puedes traer esto? No, no te quiero traer nada. Llévalo tú, si tú puedes, tienes dos manitos, hágalo, hágalo. Obviamente ese hombre tiene un problema con ella, pero primeramente tiene un problema ¿con quién? Con Dios. Si usted le dice, hijo, no sé, hijo, ¿puede ir a comprar? No, no voy a ir a comprar. Ese hijo tiene un problema con usted, ¿cierto? Se le generó un problema, pero antes, primeramente, tiene un problema ¿con quién? Con Dios. Lo captó, ¿cierto? Nuestras relaciones con los demás nos dejan en evidencia de cómo estamos con Dios. Así que cualquier mala reacción no es solamente que estás afectando al individuo directo, sino que primeramente estás dándonos evidencia de cómo estás con Dios. Porque cuando uno anda bien con Dios, es dócil, es humilde, es amoroso, es comprensivo, es servicial, su vida está llena de gozo. Pero cuando esto no está pasando y estamos con malas reacciones entre nosotros, obviamente cuando a ti te toca, hermano, darte cuenta de que tu esposa está así, ¿qué tienes que hacer? Ora por ella. Ora por ella. Gástate 30 segundos y pregunta, ¿estás bien? Y probablemente ella te va a decir, no, no estoy bien, sabes que perdona, pero no estoy bien. Y ahí uno empieza a trabajar. O si usted ve a su esposo en un declive de ánimo, a lo mejor siempre es animoso y de repente se va. ¿Qué va a decir usted? ¡Ay, el gallo raro! No, hermana, necesita preguntarle, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? No, no me puede ayudar. Los hombres somos así, ¿no? Mientras más ayuda nos prestan, peor para nosotros. ¿Nos puede ayudar? No, no, déjame así nomás. Okay. Orar, 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 orar. A ratito probablemente él se acerque, usted se vuelva a acercar y va a decir, sí, mira, perdona, yo no estoy bien. Y ahí se puede dar de esas conversaciones ricas de matrimonio que alimentan el alma y que realmente te hace sentir compañerismo y alegría después de haberlo hecho. Pero tiene que ser uno
ahí, hermano, estas evidencias no son para enjuiciar al otro, son para trabajar y ayudar y apoyar a la otra persona que está contigo. ¿Cuántos de acá tienen todas las cosas controladas en su vida? ¿Quién puede decir, no, yo tengo un carácter que a mí nunca me pasan esas cosas? ¿Alguien? No, somos seres humanos, ¿cierto? Oramos a Dios que seamos espirituales, pero hay días y hay semanas que no son tan buenas. Cuando uno es casado, tiene un apoyo, se supone, al lado tuyo. Eso te puede fortalecer muchísimo. Así que, querido hermano, ánimo con eso. Versículo 22, hablando de jefes y empleados. Esto también evidencia nuestra relación con Dios. Versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y aquí empezamos a explicar esto. Siervos son esclavos, en este caso, en lo particular, en nuestro contexto no serían esclavos, seríamos empleados, ¿cierto? Seríamos contratados, qué sé yo. Pero entiende usted la idea. Dice el versículo, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son las indicaciones para, primeramente, los que son apatronados? Indicaciones, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Cuando dice amos terrenales significa, hermano, que hay un momento y un tiempo donde uno tiene que obedecer. Terrenal, ¿qué significa? Bajo las normas de esta tierra, bajo el horario de esta tierra, bajo el contrato de esta tierra, es decir, el día domingo usted no trabaja con ese amo, ya hay una regla, entonces usted va a la iglesia y en la iglesia él no es tu amo, en la iglesia es tu hermano. ¿Entiende? Es terrenal. Tampoco eso terrenal también significa que ese amo no establece tus valores espirituales, es de la tierra. Él no te está pidiendo cosas espirituales, te está pidiendo funciones terrenales. Y es tan difícil a veces diferenciar estas cosas, pero un jefe, querido hermano, no establece tus valores espirituales. Tampoco los puede condicionar ni cambiar. Como los jefes terrenales a veces dicen, bueno, ustedes van a empezar a trabajar todos los domingos. ¿Sabe que yo tengo un jefe? Yo le trabajo a otra persona al fin de semana, que es superior a usted. Paga mejor, de hecho. ¿No? Uno entiende que a veces hay excepciones, ok, hay una sobre trabajo, se entiende. Pero no se entiende que después el jefe terrenal quiera ponerse como el jefe celestial. Lo digo porque a veces los jefes llegan a tener tal influencia en la vida de un empleado que casi le quieren cambiar sus convicciones. Y te empiezan a dar charlas no del trabajo, sino de cómo debe ser tu filosofía de vida. ¿Has notado eso? Hay jefes que son así, que te sientan y te dan una charla de cómo vivir la vida. He recordado de alguna hermana acá que nos han contado que a veces los jefes sientan ahí a las mujeres o a hombres para hablarle, oye, es que tú deberías ser así, 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 creer en esto, olvídate de lo otro. Y empiezan a adoctrinar a las personas. Querido hermano, es un jefe terrenal. Con el jefe uno con mucho respeto al jefe, pero yo creo que nosotros debemos hablar temas de el trabajo. Los valores de la vida, lo que yo creo de Dios y lo que yo creo como Dios me enseña, eso es una cosa que no tiene nada que ver con su jefatura, con su autoridad. Y cuando yo ya no estoy en este trabajo, ya no estoy pensando en ese jefe terrenal ni en el trabajo terrenal, me dedico a las otras cosas que tienen que ver con mi vida de fe. Y no debo dejar interrumpir una cosa con la otra. Bueno, versículo 22, siervo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, por eso pone la palabra terrenal. Y no se olvide, cuando dice obedecer en todos, tiene una salvedad. ¿Cuál es la salvedad de obedecer en todo? En todo lo que sea correcto. En todo lo que no afecte y no vaya en contra de la palabra de Dios. Porque hay jefes que son corruptos, ¿o no? Sí, hay mucha corrupción. Hay mucha gente que abusa de poder. Esta semana mandaron preso a un pastor. No sé si, bueno, yo no le llamaría pastor, le llamaría un falso profeta. Pero aquí en este país uno se pone el apellido que quiere y le creen igual. Entonces un pastor que hace llover oro, que hizo, entre comillas, llover oro, era todo falso. Un hombre que abusó de un niño reiteradamente, porque le acusaron de 2, pero le sentenciaron con 1. Que reiteradamente violó, abusó de un niño y este muchacho lo demandó y 7 años de presidio. ¿Eso es justo? Por supuesto que es justo, hermano. Pero en todas las gamas, en todos los órdenes hay gente que abusa de su poder.
Por eso yo agradezco a Dios que nosotros trabajamos con gente de integridad, con gente honesta y gente, creo yo, muy sincera. Y alabo a Dios por eso, porque no nos podrían acusar y nuestras conciencias están bastante tranquilas de haber cuidado nuestro testimonio. Y siempre lo debemos cuidar. Por eso, hermanos, siempre las puertas con vidrio para que la gente vea. Nosotros no queremos ser acusados. No sé si nos podemos librar de todo eso, pero sí podemos evitar muchas cosas. Y nuestras propias vidas y conciencias tienen que atestiguar eso. Pero si pasa eso en lo espiritual, también pasa, hermano, en lo secular. También pasa con jefes que son abusadores, que obligan a ciertas personas a hacer ciertas cosas que no son correctas, a mentir, a hacer cosas que son fraude, y eso pasa tanto en el gobierno, en nuestro propio país pasa. Tanta gente que se encontró en un delito, en un desfalco económico, un montón de cosas, y uno dice, pero esto, ¿qué es? Bueno, es esta... Y hermano, para lograr algo así siempre tienes que involucrar a otros. Entonces, a veces la gente no entiende que si yo trabajo para alguien y ese alguien me quiere obligar a hacer algo que no es correcto, yo no tengo la obligación de hacerlo. Y si te cortan del trabajo, ahí uno dice esto es la voluntad de Dios nomás. Pero usted no puede soportar ni aguantar que te lleven a ti a hacer delito. Porque después tú eres el delincuente. El jefe no va a perder, hermano. El que va a perder va a ser usted, porque a usted le van a cargar todos los dados de esa acción. Usted lo hizo, sí, pero él me mandó, pero usted lo hizo. Y a lo mejor lo echan a los dos, pero usted queda como parte de esos que corren con el ladrón. Y eso no es correcto. Es decir, no hay por qué hacerlo. Y si el jefe dice, bueno, lo haces o te vas. Bueno, ¿dónde firmo? Me voy. Porque no puedes sacrificar tu integridad, hermano, por eso. Hay muchos creyentes que lo han hecho, yo lo entiendo, pero no debemos hacerlo. Obedeced a vuestros amos terrenales, dice en todo a vuestros amos terrenales. En todo lo demás usted tiene que ser obediente. Mire qué interesante este término, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Usted entiende lo que significa no servir al ojo? No sirviendo al ojo significa literalmente que cuando el jefe me esté mirando. Eso no pasa, ¿cierto? Qué interesante, el versículo dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. El apóstol Pablo, hermano, menciona esta actitud como la típica actitud de aquellos que temen a los hombres y no a Dios. Esta es la típica actitud de la gente que le tiene temor a los hombres y no a Dios. Que cuando llega el jefe, oye, no saben qué más hacer. Pero cuando se va el jefe, nadie trabaja, nadie se mueve. Y los creyentes que son fieles en su trabajo siguen trabajando como siempre y miran a los demás. Y qué hipocresía más grande es. Pero cuando llega el jefe andan buscando qué hacer. Y se ofrecen a trabajar y son es solo para que los vean. ¿Qué es lo que a uno le frustra como creyente en estas cosas? Que a veces el jefe les cree a esos. Y los va ascendiendo, los va premiando. Y uno dice, si supiera que todo el día no hace nada, pero él ya sabe la hora que llega el jefe. Y cuando llega se para y empieza... Se mueve, pero de una forma increíble, pero no trabaja más. Trabaja el rato que lo están mirando. Los creyentes, hermanos, no tememos a los hombres. ¿A quién le tenemos temor? A Dios. Por eso nuestro trabajo debe ser hecho con diligencia, con excelencia, con prontitud, porque no se lo estamos dando solo al hombre. Estamos sobre el hombre, estamos mirando el trabajo para Dios. Versículo 22 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Querido hermano, por eso decimos que quien trabaja bien revela o evidencia que tiene una buena relación con Dios. Si tú eres un buen trabajador, lo que tú estás mostrando en ese minuto no es que quieres ser el chupamedias del jefe. Lo que tú estás mostrando ahí es que tú tienes temor de Dios. Y por eso tú quieres trabajar bien. Porque tú sabes que Dios está mirando tu trabajo. Y si el jefe lo premia, lo valora, lo ve, qué bueno, qué malo, da lo mismo. Hay algo que me debe interesar más que eso. Yo tengo que hacer las cosas bien porque Dios me pide que haga las cosas bien. Amén, ¿cierto? Así se destacan los buenos trabajadores dentro de una empresa o un lugar. Gente que tiene las cosas bien claras, que no se deja llevar ni influenciar por el resto de la gente que no trabaja nunca, sino usted va a hacer su trabajo porque usted tiene temor de Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
Me gusta este versículo porque literalmente significa del alma. Mire lo que dice el verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo. Eso de corazón usted lo puede traducir del alma o con toda su alma. Qué potente es eso cuando usted lo lee. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo del alma, con toda tu alma. Es decir, cada ocupación, cada trabajo que te toque hacer secularmente, que no tiene que ver con la iglesia, dice la Biblia que ese trabajo tienes que hacerlo con toda tu alma. De todo corazón, o con todo tu corazón, o con toda tu alma. Ese trabajo que es secular, que tiene un premio secular o material, ese trabajo igual tienes que hacerlo con toda tu alma. A veces nosotros entendemos hacer eso con toda tu alma en la iglesia. No, hermano, lo que tú estés haciendo en tu labor secular, tienes que hacerlo con todo tu corazón. Es decir, ponerle todo el empeño a eso que estás haciendo. Eso también es espiritual, ¿sabía? Eso también es espiritual. No se confunda. Dios ama que las cosas en la iglesia se hagan con excelencia. Pero yo dudo mucho, hermanos, que alguien va a hacer las cosas con excelencia aquí si no las hace con excelencia allá afuera. A veces uno entiende o cree que en la iglesia nomás las cosas se hacen con excelencia. No, en todo lugar. Todo lo que usted hace, aquí dice el versículo que está en un contexto de ¿qué? De trabajo secular. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y a veces uno lee este versículo y cree que está hablando de los trabajos de la iglesia. ¿De qué estamos estudiando? Está hablando de contexto de lo laboral, de lo secular. Eso que usted hace allá afuera, todo lo que hace allá afuera en su trabajo secular, hacedlo de corazón, con toda su alma. Usted puede decir, bueno, pero es que mi jefe ni sabe para dónde van las cosas. Bueno, que esta empresa ya se va a caer a pedazos. ¿Qué le importa a usted? ¿Qué trabajo le dieron? Hágalo con toda su alma. Si la gente no sabe para dónde va, ese no es problema suyo. Usted enfóquese en qué, en su trabajo, en su cumplimiento. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Fíjate dónde pone la mirada el apóstol Pablo. Pensando en quién tengo que hacer las cosas, en el Señor, no en los hombres. Y quiero solo hacer una salvedad. No significa que usted no debe valorar al hombre. No significa, es que a veces los creyentes responden así. Al jefe que es medio pesado le dicen, mire, ¿sabe que si al final yo no hago las cosas para usted, las hago para el Señor? Pero no es la forma de, no creo que el versículo te está dando amplitud para tratar así a tu jefe. Creo que el versículo te está apuntando a que sobre tu jefe, que ya debes respetarlo, hay alguien más allá, jefe. Mire, querido jefe, amado jefe, si usted cree que yo hago las cosas bien, sí, pero yo le respeto mucho a usted, pero hay alguien que yo miro para hacer mis cosas. Yo creo que esto que estoy haciendo acá se lo estoy haciendo a Dios. Es como mi ministerio. Yo no trabajo, sino que ministro. Y si uno viera las cosas como un ministerio en su vida, sería mucho mejor. Porque Jesucristo está atento a lo que estoy haciendo en mi vida secular. A veces en la iglesia somos muy diligentes con cosas, pero a veces afuera no tanto y no es equitativo, no es consecuente. Si usted va a trabajar en algo afuera, tiene que hacerlo como para el Señor. Lavar la loza hay que hacerlo como para el Señor, ¿no? Limpiar la casa como para el Señor y no para los hombres. Hacer su cama, usted la tiene que hacer como para el Señor. Hablar los solteros, me imagino que los demás ya la hacen. Como para el Señor y no para los hombres. Si tu papá o tu mamá te mandó a lavar el auto, como para el Señor, o sea, como que el Señor se va a sentar en ese auto. Y no los hombres simplemente. O sea, si ya valoras al hombre, ¿cuánto más a Dios? Y las cosas deben hacerse como si tú se las vas a entregar al Señor. Es como un ministerio hacérselo al Señor. Versículo 24. Ahí están, hermanos, lo que significan las indicaciones en el verso, hasta el verso 23, pero en el verso 24 están las promesas. Hay promesas para los que sirven bien, ¿sabía usted? Mire versículo 24. Trabajamos para agradar al Señor y no a los hombres. Más que buscar el agrado del jefe, buscamos el agrado del Señor. Pero mire el verso 24, 25. Aquí están las promesas. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuál debe ser la motivación de servir bien afuera? Saber que voy a recibir una recompensa eterna. Eso debe ser una gran motivación en mi vida. Ojo que los siervos, los esclavos no tenían derecho a herencia. No tenían derecho a herencia. Cuando Pablo escribe esto a un esclavo, ¿qué dice?
querido hermano, aunque usted sea esclavo, usted tiene herencia. Cosa que en la tierra no la iban a tener, pero en los cielos sí. Y querido hermano, un día vamos a llegar delante de Dios y Dios va a evaluar todo lo que hemos hecho. Y Dios recompensará todo lo que tú hayas hecho. Hebreos dice eso, ¿no? Que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que han mostrado. Sirviendo a los santos, sirviéndoles aún. Todo lo que, y en este pasaje enfatiza que tu buen trabajo secular, Dios recompensa esas cosas, hermano. Dios premia esas cosas. Ya sea que las premie en esta tierra o no, sabemos que en el cielo Dios tiene mucha conciencia de cómo nos comportamos en esta tierra en la parte laboral. Por lo tanto, si usted hace las cosas agradando a Dios, querido hermano, algo de recompensa tendrás en esa herencia que Dios nos ha prometido. Versículo 25. Y la cuestión, ¿por qué nos va a dar una herencia? Según el verso 24, porque a Cristo el Señor servís. O sea, si usted sirve al Señor, con lo que usted hace, hermano, qué bendición. Espere recompensa de Dios. Verso 25. Más el que hace injusticia, es decir, que no hace lo que Pablo está indicando, sino que hace totalmente lo contrario, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Algunos creyentes dicen, no, a mí Dios me va a bendecir igual aunque haga las cosas mal. ¿Qué dice el versículo? No hay acepción de personas. No porque usted sea un creyente, Dios va a disculpar tu injusticia o lo que estás haciendo mal. Dios va igual a sumar el castigo a esas cosas. Por lo tanto, mi querido hermano, tenemos que observar bien la forma en que trabajamos o somos diligentes en el trabajo. Porque Dios también es juez de eso. Y entiéndalo bien, puede ser que el jefe te corte, puede ser que el jefe te castigue, pero tiene que entender algo. Si lo está haciendo por algo que tú hiciste mal, si lo está haciendo por algo que tú no has hecho correctamente, tienes que entender que eso fue la culpa tuya. Y es Dios quien está abriendo esa puerta. Porque Dios castiga la injusticia. Si Dios dice que no se roba y uno está robando en el trabajo y te pillan en eso, o sea, ¿qué espera uno? Aparte del mal testimonio y la vergüenza, obviamente que venga el castigo lógico, que es, hasta luego, nosotros no trabajamos con ladrones. Y es así de sencillo, por hermano. Ahora, ¿qué va a decir uno? Hoy quiero pedir una oración al Señor y quiero pedirles que oren por mí porque el enemigo me trajo una tentación esta semana o tengo una lucha grande, mi jefe se le metió el diablo y me echó. ¿Y por qué lo echó, hermano? No, es que bueno, es que habían unas cositas ahí que yo me las traje. No, es que el jefe está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Y Dios está permitiendo que el jefe haga lo que tenga que hacer porque eso es lo correcto. No es bueno, hermano, ser injusto en los trabajos. No es bueno pasarse de la cuenta en los trabajos. No es bueno faltarle el respeto a los jefes. No es bueno. La Biblia dice que uno debe respetarlos a ellos. Y cada uno tiene que cumplir su función. Si yo soy empleado, tengo mi posición de empleado y tengo que no pasarme de la línea de eso. Entiendo eso porque Dios me lo enseña. Y 4.1 para terminar. Es un solo versículo para los amos. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Entonces, en el fondo está diciéndole lo mismo que le dijo al empleado, ¿no? Tienes que tratar de la misma forma. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esto se explica en Efesios capítulo 6, versículo 9. Y vosotros, amos, dice Efesios 6, 9, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Un jefe debe tener muy claro algo, que él tiene un jefe sobre él, Dios. Y ojo que estos jefes o esta indicación es para jefes creyentes. Un jefe incrédulo, usted no puede manejar mucho esto. Es decir, si el jefe no conoce a Cristo, nosotros no podemos hacer mucho. De hecho, Pedro, ¿qué dice? Que uno debe soportar aún a los que son difíciles de soportar. Tiene que portarse bien aún con los que son difíciles de soportar, porque pregunta, hermano, usted que tiene un jefe en el mundo, ¿hay jefes que son difíciles de soportar? ¿Sí? Son medio odiosos, medio bipolares, que andan de repente bien contentos, de repente no lo entiende nadie. Bueno, hay de todo. En la vida laboral hay de todo. Lo que es importante es que un jefe cristiano no sea así, que no sea bipolar,
que de repente trate muy bien a su empleado, después los trate todos mal y se dice cristiano. O que de repente sube y baja garabato a los empleados que tiene y se supone que es cristiano. Y tiene en su ventanita puesto ahí Dios es amor. Eso no se entiende, hermano. No se vive así la fe. Si usted es un amo, es un jefe, es alguien que tiene personas las cuales te trabajan, tú tienes que ser un ejemplo de trato con ellos. Un carácter como el de Cristo. Y si no lo eres, obviamente eso deja en evidencia cómo está tu relación con Dios. Vamos a orar, ¿qué les parece? Y quiero aprovechar de hacer la pregunta, ¿cómo está con Dios? Y depende de su respuesta, te invito a orar. ¿Cómo estás con Dios? Hoy día quizá aprendiste algo que es importante. Nuestra relación con los demás evidencia cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus jefes o tus empleados? Estas relaciones que Dios nos permite tener, y todos tenemos estas relaciones de una y otra forma, Dios las permite para que nos den evidencia, testimonio de cómo estamos también nosotros. Y si no estás bien con Dios, yo te invito a orar y arreglar cuentas con Él. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias porque entendemos que tú nos amas y que tú esperas lo mejor de nosotros. Hemos escuchado, Señor, tu palabra hoy. Y es en ella que podemos reflexionar que depende cómo nos relacionamos con los demás, es cómo estamos contigo. A veces es fácil, Señor, ser un cristiano espiritual cuando estamos solos y no hay nadie alrededor de nosotros que nos moleste o que nos quite, Señor, el gozo o que nos provoque a algo o que nos tratemos con las personas. Pero tú no nos mandaste a vivir solos. Tú nos mandaste, Señor, a relacionarnos con muchas personas, siendo ya sea un padre, un esposo, una madre, un padre, un empleado, un jefe. Y Señor, cuando nos relacionamos con la gente también nos damos cuenta cómo estamos contigo. Esas malas reacciones, esas palabras, Señor, o pensamientos y actitudes dejan en evidencia cómo está nuestra vida espiritual. Yo oro y te pido que podamos depender siempre de ti y que nuestro testimonio, Señor, sea tan hermoso porque nuestra relación contigo es hermosa. No queremos ser hipócritas, no queremos aparentar, queremos vivir una fe genuina. Y por eso te pedimos perdón si hemos fracasado, Señor, en nuestras actitudes esta semana. Pero oramos también pidiendo que nos ayudes. Queremos ser aquellos buenos testimonios, que nuestros hijos, nuestros cónyuges, quizás, Señor, los empleados o los jefes puedan ver esa buena actitud en nosotros que acusa que tenemos una buena relación contigo. Te bendecimos, Dios. Ayúdanos, por favor, en esto, en el precioso nombre de Jesús. Amén.